Hola, mi nombre es Luis Genaro Pérez González, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede Montería. Hoy quiero compartir con ustedes un proyecto desarrollado durante el primer semestre del presente año 2020, denominado Estrategia de Evaluación, Aprendizaje basados en problemas y el módulo de competencias para el seguimiento del aprendizaje con el uso de las aulas extendidas. Es así como conversábamos con los estudiantes desde un inicio de 4 aspectos fundamentales: el módulo de competencia, la metodología del aprendizaje basado en problemas, las estructuras y niveles de la taxonomía solo y el aula extendida como recurso donde se implementaría esta experiencia. Inicialmente, basamos nuestra explicación a los estudiantes que todo modelo basado en competencia es pertinente para que los estudiantes sean evaluados según el dominio que tienen de sus habilidades y de los resultados de aprendizajes que van obteniendo. Por eso, el ritmo de aprendizaje es mucho más individualizado. Por eso es que se puede hablar también de las tendencias de los ritmos y los estilos de aprendizaje. Lo genérico que conversábamos con ellos es que competencia no es nada más que aquello que permite facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o una tarea en contexto. Por eso es que se articula con 3 cosas fundamentales: los conocimientos, las actitudes y las habilidades. De hecho, el doctor Manuel Urigarro, referente nacional, no solo en nuestra universidad, a los efectos de los modelos educativos basados en competencia, en una de sus explicaciones nos conduce a reflexionar acerca que los conocimientos son dados de la dimensión del saber, que las actitudes se dirigen a través de la dimensión del ser y que las habilidades se constituyen en la dimensión del hacer. Cada una de ellas, cuando se conjugan, pues logran actuar para ser una persona competente, que en definitiva es lo que nos permite a nosotros valorar que la persona sepa hacer, sepa ser y sepa saber hacer. En la clasificación de la competencia les comentábamos a los estudiantes, y es parte constitutiva de nuestra aula extendida, que nos quedaríamos con las 3 fundamentales y propias de la educación superior, denominadas como competencias genéricas, competencias transversales o disciplinarias y competencias específicas o profesionales. La primera, las genéricas, son comunes a cualquier estudiante de la educación superior. Por citar un ejemplo, los cursos de humanidades o los cursos de Open Lingua o segunda lengua se constituyen como competencias genéricas. Aquellas competencias transversales o disciplinarias están dirigidas fundamentalmente a las profesiones, de manera de que puedan fundamentarse en las mismas ciencias o disciplinas de esa profesión. Por ejemplo, algoritmia es una competencia o va a permitir lograr competencia transversal o disciplinaria porque puede ser visto por ingenieros de sistemas, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, en fin, cualquiera de las personas que trabajen al interior de la profesión de la ingeniería. Y por último, las competencias específicas o profesionales, las cuales son propias de cada profesión o carrera. Para el caso de la ingeniería de sistemas, por ejemplo, tienen que ver con todos aquellos cursos que específicamente desarrollan a un profesional de la ingeniería. Llámese en cualquiera de los casos técnicas de resolución de problemas, pueden ser también aquellos cursos específicos o profesionales que tengan que ver con bases de datos, con redes de comunicaciones, en fin, propias de la profesión o la carrera. Luego pasamos a estudiar el caso, fundamentalmente con algoritmia primer semestre, tal como aparece en esta diapositiva. Y quisimos compartir con los estudiantes 4 aspectos fundamentales. Los 3 primeros,
macrocompetencia, unidad de competencia y elementos de competencia. Parte fundamental de la implementación y de la preparación del curso. De hecho, entonces, la macrocompetencia en la ingeniería nos permite modelar matemáticamente procesos a partir de representaciones de fenómenos. De ahí entonces se pasa a algo más concreto, que es la unidad de competencia, que le va a permitir resolver problemas relacionales con materiales, estructuras, máquinas, dispositivos, para luego en el diseño del plan de curso tener unos elementos propios de la algoritmia que permitan relacionar, analizar y diseñar. La cuarta variable de este diseño está en los indicadores. Indicadores que para cada uno de estos tres casos, elementos, se pueden definir como: para relacionar, el estudiante debe lograr, argumentar, identificar, describir, utilizar y evaluar. Ya en el caso del análisis, pues el estudiante debe descomponer en parte cualquiera de los problemas planteados y realizar una argumentación concreta, correcta y pertinente de su discurso. Eso finalmente le va a permitir diseñar cualquier nueva solución o con nuevos requerimientos a las soluciones, utilizando diferentes plataformas y elaborando concretamente y en específico documentaciones que puedan argumentar el diseño realizado a partir del análisis y de las relaciones que ha realizado. Para ello es muy importante la utilización de metodologías, de funciones didácticas, de estrategias de aprendizaje. En nuestro caso particular, nos basamos en el aprendizaje basado en problemas porque es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y la reflexión que pueden seguir nuestros estudiantes para llegar a una solución ante un problema propuesto por el profesor. Está compuesta por 8 fases fundamentales. Allí en la lámina lo pueden observar. Leer y analizar el escenario propio del problema. Realizar posteriormente una lluvia de ideas que conduzca a poder realizar una lista con aquello que se conoce. Definitivamente, el estudiante también debe hacer una lista a partir de esa lluvia de ideas de aquellos elementos que no conoce, para poder entonces hacer la lista oficial que le permita resolver el problema. Define en cuestión qué va a hacer con ese problema, obtiene informaciones colaterales para realizarlo y finalmente presenta su respuesta. Esta estrategia, este método, esta metodología que se centra en el aprendizaje, la investigación y la reflexión, contribuye a diferentes competencias en nuestros estudiantes. Les permiten identificar, trabajar en equipo, construirse una mejor habilidad de comunicación, tomar decisiones, tener un pensamiento crítico, poder planificar estrategias para aprender según su ritmo y estilo de aprendizaje y hacer seguimientos a partir de la evaluación y la autoevaluación. Aspecto fundamental que cada ser humano, cada profesional en formación debe garantizarse en el día a día. Autoevaluarse va a permitir que cuando vayamos a ser evaluados tengamos una mayor eficiencia o un mejor resultado ante lo externo. De hecho, entonces, todo aprendizaje también, a partir de las metodologías, las funciones, las estrategias, en nuestro modelo educativo está basado en la taxonomía SOLO, que tiene una principal importancia en prestar atención a los resultados observables del aprendizaje. Es por eso que día a día, semana tras semana, clase a clase, a partir de determinadas estrategias que se comparten con los estudiantes, podemos ubicar en estas 4, pudiéramos decir, o en estos 4 niveles de la taxonomía SOLO a nuestros estudiantes según observemos el desarrollo de sus aprendizajes y concretamente en el logro de la competencia. El primer nivel es el uniestructural,
donde las respuestas que ofrecen los estudiantes pueden estar equivocadas o pueden ser ciertas, pero solamente se centran en un único aspecto, lo que no es relevante. Trabajando con los estudiantes podemos lograr hacerlo llegar a lo multiestructural como nivel de esta taxonomía, donde el alumno establece determinados aspectos correctos, pero aún no avanza en la complejidad de su respuesta. Sigue teniendo respuestas monosílabas, sigue teniendo respuestas insuficientes en cuanto a argumento, y trabajando con diferentes guías de trabajo independiente, horas de asesoría, recursos en la red, podemos llegar al nivel esperado por nuestros profesores en nuestra Universidad Cooperativa de Colombia a partir de nuestro modelo educativo, que es el nivel relacional. Este nivel enumera varios aspectos donde el estudiante puede lograr diferentes respuestas de manera correcta, pero lo más importante es que logra establecer relaciones entre ellas. Quiere decir, puede el estudiante entonces utilizar diferentes respuestas bajo determinados recursos para solucionar diferentes problemas que los pueda relacionar. El abstracto ampliado, allá donde el estudiante puede argumentar, donde el estudiante a partir de la reflexión profunda, a partir de un ejercicio crítico de análisis, puede llegar a establecer relaciones con elementos externos a ese ejercicio que está resolviendo. Es así como un estudiante de un cuarto semestre, ante la solución de un problema, va a garantizar, explicar, argumentar, desde el análisis y la reflexión, cualquier solución anterior que pueda haber realizado a ejercicios en diferentes cursos o que apunten a diferentes competencias en el supuesto caso de las específicas. De hecho, en esta curva ascendente, en esta línea ascendente, en esta gráfica que mostramos, aparece lo que desechamos y por eso lo colocamos en rojo, el nivel preestructural. Se supone que ya estamos trabajando con estudiantes en la educación superior y que deben al menos haber logrado ese concepto, esa habilidad, esa competencia, este nivel de que el estudiante responde sin comprender. Y nos vamos a ubicar entonces en dos fases fundamentales, la fase cuantitativa y la fase cualitativa, donde los niveles uniestructural y multiestructural van a permitir, a partir de una serie de verbos, de acciones que realizan los estudiantes, identificar, realizar procedimientos sencillos, enumerar, describir, combinar, para poder pasar a la etapa de la fase cualitativa, donde entonces ya relacionan y son abstractos, desde el punto de vista de los niveles. Ya pueden comparar, contrastar, analizar, relacionar, aplicar, y pueden llegar, en muchos de los casos, a teorizar, generalizando, formulando hipótesis, reflexionando sus argumentaciones. Todo esto no es posible en nuestra universidad, concretamente en nuestro programa de Ingeniería de Sistemas, si no desarrollamos una fase de diseño y una fase de implementación y seguimiento de nuestras aulas extendidas basada en la plataforma BreSpace, que se constituye como el campo virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia. En la fase de diseño, el plan de curso es mínimamente calculado y expresado a partir de muchos recursos que tiene esta plataforma. De hecho, pueden ustedes observar allí que pueden observar los contenidos, las competencias, los aspectos sociales, la evaluación. Y luego de este diseño nos centramos en las competencias. Por eso lo que veíamos anteriormente en el diseño de las competencias, que la unidad está relacionada con problemas que puedan ser solucionados con materiales, estructura, utilizamos tres elementos fundamentales: el de relacionar, el de analizar y el de diseñar. Por último, para poder lograr que los contenidos, los recursos,
los repositorios que cada uno de estos cursos realizamos estén acompañados también de una guía de trabajo independiente que se constituya como la orientación y la facilidad que el profesor le ofrece al estudiante con tips, con temas, con reflexiones, con apuntes, para que el estudiante pueda organizar mejor su trabajo independiente. Así fue el diseño, así fue compartido con cada uno de los estudiantes desde el primer momento clase. Luego entonces ya vemos la segunda actividad que está basada en la implementación y el seguimiento. Allí el profesor puede continuamente, a partir de lo que estamos hablando, desde el punto de vista de centrar el aprendizaje o de verificar el aprendizaje constantemente en nuestros estudiantes, nos aparece la posibilidad de verificar la participación en clase y el progreso de la clase que va teniendo el estudiante. Observen en esa gráfica cómo el estudiante puede mostrarse a partir del logro de las competencias, a partir de su participación en las clases, y en el resumen del progreso puede el estudiante y el profesor hacer ese seguimiento de cómo marcha cada día, de cuáles son los comentarios que el profesor les va haciendo ante la revisión de cada una de las actividades que se pretenden evaluar. Es así también como en una fase, pudiéramos decir, muy propia de esta etapa, de este contexto, de este contagio de pandemia, pues nos vimos en la necesidad también de utilizar el recurso de la clase remota, de poder compartir con nuestros estudiantes remotamente los contenidos, los aprendizajes, las experiencias, las reflexiones, el progreso de su clase, de manera que se le permitiera, tanto al alumno como al profesor, tener en conciencia propia la marcha del curso, en nuestro caso específicamente, algoritmia de primer semestre. Encontramos durante estos tiempos 10 mayores preocupaciones ante el uso del aula extendida que nos permitiese lograr esas competencias establecidas y que pasara por esa metodología que fue la estrategia de aprendizaje basados en problemas. Esas 10 preocupaciones las resumimos como 3 de las preocupaciones de este progreso de la clase se refieren a la actitud. Estamos hablando del ser. Quisimos siempre reforzar y queremos siempre reforzar esta competencia del ser en nuestros estudiantes. Y siempre le hablamos de 3 palabras: actitud, responsabilidad y deber. Ahí hay una lista de 10 preocupaciones que compartíamos con los estudiantes al cierre del curso. 3 de ellas se presentan quizás como las de mayor preocupación. La primera tiene que ver con la pregunta de que era fácil navegar por el aula extendida y sus recursos. Concluíamos, a partir de la estratificación de los datos, que el acceso al aula y sus recursos se hace más evidente en los estudiantes que viven en la ciudad. Aquellos en lugares más apartados, pues se les dificulta o se les dificultó durante ciertos tiempos, momentos, estar en contacto directo con el profesor. Lo segundo, en el caso de la actitud, se podría considerar un usuario participativo de esa aula extendida durante el curso y un alto por ciento de estudiantes, a pesar de nuestros esfuerzos, siguen existiendo que no participan o siguen contrastando que no participan en todas las actividades, que solamente se conectaban en los momentos del encuentro remoto, pero que en el desarrollo y en el progreso de la clase pues nunca llegaron a visitar todos los elementos del aula extendida. Llámese foro, llámese cuestionarios, visita a los contenidos, en fin, a los repositorios y recursos que tiene nuestra plataforma. Si era posible acceder al aula extendida cuando era necesario, pues también resultó una de las 3 mayores preocupaciones durante el progreso de clase, porque las quejas por la mala conectividad aumentaron
en diferentes momentos, pero mucho más cuando no se buscaban otras estrategias. Pudimos hacer con algunos estudiantes estrategias de utilización tecnológicas, como fue el uso del WhatsApp a través de nuestros móviles o celulares. Eso demostró una vez más que es un problema de actitud, que debemos asumir con mayor actitud, responsabilidad y deber lo que está planificado. Por hecho, entonces, la utilización de estrategias de aprendizaje y el uso adecuado de la tecnología somos conscientes que impactan en los estudiantes, en muchos de los casos y en un alto por ciento, favoreciendo el pensamiento lógico, analítico, inductivo y deductivo, que le permite la elaboración de documentación, de soluciones a problemas a partir de nuevos requerimientos, específicamente en el caso de nuestros estudiantes de primer semestre del curso Algoritmia. 5 apuntes concretos, 5 reflexiones a las que he podido llegar. Las instituciones logran satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes a partir del uso de la tecnología y estrategia de aprendizaje. Los estudiantes pueden aprender de manera más flexible, a su propio ritmo, con sus propias características. Los estudiantes están mejor preparados para el mercado laboral porque las competencias que aprenden son muy relevantes para los empleadores y son directamente transferibles al trabajo. De hecho, en esta tercera reflexión hacemos puntual anuncio a que el estudiante prepara o se prepara con conocimientos para la vida, con aprendizajes perdurables, con aprendizajes, claro está, que deben ser renovados de manera constante a partir de la lectura, de la participación en comunidades, de buscar dentro de la sociedad del conocimiento y la información aquellos aspectos que los mantengan de manera profesional actualizados. Desde la posibilidad y la perspectiva, los profesores pueden actuar como facilitadores, orientadores, tutores y pueden contribuir activamente a la persistencia de los estudiantes, a demostrarles que ellos pueden dominar sus acciones, tener actitud para lograr mejores resultados. Por eso es que las estrategias de aprendizaje son efectivas cuando los estudiantes mejoran en sus actitudes y los profesores se esfuerzan por lograr que sus estudiantes cumplan a cabalidad las orientaciones impartidas. Estimados colegas, llego a la final de esta socialización. Les recuerdo, mi nombre es Luis Genaro Pérez González, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, y que a partir del aprendizaje basado en problemas y el módulo de competencias para el seguimiento del aprendizaje con el uso de las aulas extendidas, logramos cumplir los objetivos, las metas y los indicadores que para el primer semestre de la carrera de Ingeniería de Sistema, en el caso del curso de Algoritmia, nos habíamos trazado. Espero sus comentarios, espero sus apuntes y reflexiones. Un feliz día, un abrazo.